y Nuria Varela. Bien, buenos días. Seguimos en la jornada para utilizar el Convenio de Estambul, y en esta mesa me ha tocado a mí moderarla como miembro de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres, que es la plataforma andaluza de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres. Yo estoy encantada, agradezco a las compañeras de CELEN pues que hayan contado con nosotras para moderar esta mesa, y especialmente a Dominique Duarte, que no ha llegado todavía, a Sole, y a Soledad Muruaga. Yo voy a presentar y voy a seguir la forma de hacerlo de la compañera que me ha antecedido, de San Segundo. Así que voy a empezar muy brevemente, porque todas conocéis a Soledad Muruaga, a Bárbara Tardón y, como no, a Nuria Varela. De Soledad Muruaga podemos decir que es maestra, psicóloga y sexóloga feminista, presidenta y cofundadora en 1987 de la Asociación de Mujeres para la Salud de Madrid, directora y cofundadora en 1990 del Espacio de Salud Entre Nosotras, único centro en España para el tratamiento de la salud mental de las mujeres con la perspectiva de género feminista. Directora y cofundadora en 1993 de la revista Salud de las Mujeres, La Boletina, la cual os recomiendo porque se sigue editando. Sole es Premio Nacional María Espinosa en 1983, otorgado por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de Cultura por el trabajo de investigación, la prevención de la depresión, posparto, un enfoque experimental. También es Premio a la Participación por la Igualdad, otorgado por el Consejo de las Mujeres del Municipio de Madrid. Actualmente es vicepresidenta de la Junta Directiva de la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres. Sole también es experta del Comité Institucional y Técnica del Observatorio de Salud de las Mujeres para la elaboración de la Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así como de la elaboración de las estrategias de salud y género para el Sistema Nacional de Salud de España. También es profesora del curso de posgrado Violencia y Género y Salud de las Mujeres, y profesora del máster Los mecanismos de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo de la Universidad Jaume I y Fundación Isonomía. Además, Sole es coautora del manual La Salud Mental de las Mujeres, la terapia de equidad feminista, editado por la Asociación de Mujeres Salud y Mujeres en Madrid en 2013, que lo tiene recién aquí, compartiéndolo con las compañeras. O sea, no hay lugar a duda de que Sole sabe muy bien lo que es la violencia contra las mujeres y cómo podemos sanar. Luego intervendrá Bárbara Tardón, que es la joven que tenemos en la mesa, a mi derecha. Bueno, pero la presencia es totalmente joven. Bárbara es licenciada en Historia, es consultora especialista en violencia contra las mujeres y derechos humanos, es responsable del área de incidencia política y sensibilización social de la Fundación para la Convivencia Aspacia, coordinadora de la campaña Violada y Expulsada, me encanta ese título, y desde hace 10 años ha compaginado sus investigaciones en el marco de la violencia hacia nosotras las mujeres y los derechos humanos con su trabajo de ONG y otras organizaciones de derechos humanos. Y la tercera mujer que va a intervenir es una mujer a la que yo quiero muchísimo y admiro muchísimo. Se llama Nuria Varela. Nuria, yo no estoy convencida, que hizo un papel extraordinario en el Ministerio con la exministra, con Viviana Aido. A mí me alegró muchísimo que ella fuese la jefa de gabinete, porque desde luego cuando hay una feminista cerca del poder se nota muchísimo los discursos, muchísimo. Así que yo estoy encantada de presentar una vez más a Nuria Varela. Ella actualmente, Nuria, es directora de la editorial Hotel Papel, Tertulia Política en la cadena SER y colaboradora de La Marea. Es máster universitario en estudios interdisciplinares de género en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Máster en Género y Política de Igualdad entre Mujeres y Hombres por la Universidad Rey Juan Carlos I y licenciada en Ciencias de la Información, Periodismo por la Universidad Complutense. Actualmente es responsable de comunicación de la Federación de Planificación Familiar Estatal. Es jefa de la prensa de La Pina,
que sabéis todas y sabemos todas, que es la plataforma por permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción. Asesora de comunicación, campaña electoral, República Dominicana. Ya no es nada de eso, pero lo ha hecho y lo vamos a decir. Es profesora del Máster Universitario de Estudios Interdisciplinares de Género, Universidad Rey Juan Carlos. También fue profesora en el título de experta y experto en prevención contra la violencia de género en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y es miembro, desde octubre del 2011, sigue siendo, es miembro del roster de ONU Mujeres. Investigadora del Grupo de Investigación sobre Transversalidad de Género de la Cátedra de Género del Instituto de Derechos Públicos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y por último me voy a comer, lo siento muchísimo, el resto del currículum que tenemos de Nuria, pero sí os voy a decir las publicaciones, que me parece interesantísimo que las mujeres feministas leamos muchísimo y que además leamos a otras mujeres feministas. Y ella, aunque es muy joven, pero es una maestra. Nuria tiene Feminismos para Principiantes, que ha hecho su tercera edición en 2013 y acabo de verlo por aquí. Además, libro que, en fin, que hay que leerlo. Tiene también Y vamos a ser reinas, mentiras y complicidades que sustentan la violación contra las mujeres. La voz ignorada, Ana Orantes y el fin de la impunidad. Y Martín y la pirata Candela. Gracias a las tres por estar en esta mesa y ya paso a dar la palabra a la primera ponenta, que es Soledad Muruaga. Y la forma en la que vamos a hacer la mesa, ya lo he dicho antes, es igual que la anterior. Primero habla Muruaga, después Bárbara y termina Nuria. Muchas gracias. Hola, buenas. Lo primero, agradeceros a todas las que estáis aquí y voy a hablar de un tema que, a ver si nos lo ponen, sí, que como veis es mujeres que han sido incestuadas en su infancia y el tratamiento que hacemos en el centro que dirijo, que es el Centro del Espacio de Salud Entre Nosotras. Es un tema que... muy bien. Me habéis oído, ¿verdad?, lo que he dicho. Vale. Bueno, pues este tema nosotras lo llevamos trabajando desde el año 90, que es cuando empezamos, que pusimos en marcha el Centro del Espacio de Salud Entre Nosotras, y os voy a explicar cosas que están realmente muy poco sabidas en la sociedad. Así como hemos hablado de que las mujeres que son violadas, este tema de la violación está muy oculto, este que os voy a hablar todavía más. O sea, que esto es un tema tabú que no gusta nada, porque es muy feo. Y entonces prefiere la gente, como el avestruz, no conocerlo. Yo voy a tratar, que tengo poco tiempo, he buscado las ideas más básicas para que todas salgamos con unas ideas clarísimas de que esto de verdad en algún momento tiene que salir de debajo de la alfombra, igual que hicimos con la violencia de género de las maltratadas por las parejas, que era tabú y que ahora ya por lo menos lo hemos hecho visible las feministas. Bueno, pues voy a empezar explicando lo primero. Uy, cómo me sale de lento. El abuso sexual infantil incestuoso, lo que dicen como definición de la OMS, es todo abuso físico, emocional, de la integridad sexual realizada por una persona de confianza, un adulto, durante la niñez o adolescencia de la víctima. Yo voy a explicar lo que pasa con las niñas. Hay niños también abusados, pero mi experiencia es trabajar solo con niñas, que son triple de casos de niñas abusadas que de niños. En todo somos doble, triple de todo lo malo. El sistema patriarcal nos afecta a nosotras de una manera muchísimo más fuerte. Entonces, los factores de riesgo para estos abusos sexuales infantiles, lo primero de todo es ser niña, ser mujer. Y la media está entre 2 o 3 niñas por cada niño. O sea, que un 71% de mujeres y un 29% de hombres adultos han sufrido en su infancia, que se sepa, abusos sexuales. Y la mayoría en su zona más cercana, como iremos viendo, en su familia. Las edades de mayor riesgo anterior a los 7 años en las niñas y es intrafamiliar. Pertenecer a las familias de origen incestuosas es un factor de riesgo. Se repite, algo que muchas veces las propias que son abusadas no lo sabían, pues sí, su madre incestuada es mucho más permitiva al incesto
y a los abusos sexuales de sus hijas y de sus hijos porque están con un problema de indefensión, que creen que esto es lo normal. Un padre que fue incestuado suele seguir el modelo más del agresor, no siempre, pero con más probabilidad, y puede abusar más de sus hijas y de sus hijos o de criaturas menores. Cuando en la familia hay una falta de educación sexual, es decir, en familias más tradicionales, más conservadoras, que no se habla de sexualidad, es un factor de riesgo. En modelos de familias de roles de poder tradicional, cuando el padre es autoritario y machista y la madre es débil y sumisa, también es mucho más posible que se produzca incesto. Se da mucho con madres cuando están ausentes por enfermedad, por el trabajo, por muerte, y ahí entonces es cuando los padres abusadores son más propicios a hacer este tipo de barbaridad. En adultas que sufrieron así incesto, abusos sexuales e incesto, hay unos problemas de culpabilidad enormes. Se sienten, cuando vienen al centro, es que lo tenían oculto y como en secreto total, porque creen que ellas lo han provocado. O sea, de tal manera el agresor les ha metido en la cabeza que ellas han sido las que le han provocado, fijaros, niñas de 7, 8, 9 años, van a ser las que le provocan a estos señores. O sea, pero se lo creen las víctimas, las van como metiendo en la cabeza esa idea. Entonces tienen dificultades de mayores para la adaptación a la vida social y las relaciones interpersonales tienen unos desajustes muy grandes, tienen sentimiento de aislamiento, de alienación y de diferencia con respecto a las demás mujeres. Tienen una gran falta de seguridad y de confianza. Entonces, muchas de estas mujeres lo que suelen hacer es evitar una relación duradera con un hombre y otras lo que tienen es relaciones transitorias, ocasionales y con muchas parejas. O sea, encima de que no disfrutan, son tan indefensas ante la sexualidad que pueden tener muchísimas parejas. En la relación de pareja la pasión es inadmisible para ellas porque puede provocar el retorno de imágenes insoportables. La mayoría se evade, como que se sale de su cuerpo, te lo cuentan así, para ese cuerpo dejarlo, que lo utilicen los hombres como les parezca, porque es lo que han aprendido. Es una manera de defensa. Tienen una compulsión de repetición de situaciones sexuales y abusivas, muchas, no todas, otras es todo lo contrario, a pesar de la vergüenza y del asco que pueden sufrir en estas relaciones. Tienen fobias y miedo a la mirada de los otros, que coexisten con comportamientos de provocación. Aquí hay también una ambigüedad de cosas y de compartir comportamientos totalmente opuestos, de mucho o de nada. La sexualidad puede ser o rechazada totalmente o orientarse también hacia la homosexualidad. Claro, del asco que han cogido a lo que han sufrido. Efectos de los abusos sexuales. Son de una intensidad muy variable y van a depender de la edad del agresor y de la víctima. Cuanta más diferencia de edad, nosotras partimos de que 5 años ya de diferencia de edad ya es mucho como para tener unas relaciones igualitarias. Del tipo de relación que se establezca entre ambos, es decir, cuanto más cercana es la relación, si es de parentesco, el padre es el que más daño va a provocar en esa criatura, porque debe de ser quien más confianza y más protección le deberían de dar. Entonces, cuando vienen al centro y empiezan en un taller a explicar por primera vez sus abusos sexuales, empiezan a decir el más lejano, porque suelen tener varios, son carne de cañón. Entonces, empiezan a decir, sí, porque mi vecino, cuando yo era pequeña, abusó de mí. Y luego dice, sí, porque luego cuando fui al pueblo, un primo también. Y luego, sí, pero es que también mi hermano. Y yo empiezo a pensar, uy, ¿a dónde vamos a llegar? Y dice, no, mi padre no. Luego empieza a llegar al abuelo. Y finalmente, un buen día, en plena cuestión que estamos allí todas en el taller, salta también mi padre. Ese día para ella es sanador porque por lo menos lo reconoce. Entonces, va a depender de este tipo de relación. Cuanto más cercana sea, más daño. De la duración de la agresión, porque hay algunos que solo son una vez, pero hay otros que son repetitivos durante años. De la personalidad que tenga la niña, porque si es más o menos más débil, más tal, pues más daño. Y de la reacción alrededor suyo de que la crean o no la crean.
Esto es fundamental. Luego, si me da tiempo, os lo explico. Los factores que agravan estos efectos de los abusos sexuales infantiles, que se den de forma repetitiva, que haya contacto genital. Es decir, hay algunos abusos que no llegan a tener contacto genital, pero que les hacen un daño tremendo. Hay veces que hay penetración, pero otras veces no la hay. Cuando hay empleo de la fuerza, también es peor. Cuando el agresor sea el padre o el padrastro, que sea hombre, que sea adulto, y que la víctima no reciba apoyos familiares, que la víctima tenga además que dejar el hogar. Fijaros que es cruel, que en un momento cuando la víctima puede llegar a hablar, que les cuesta muchísimo, alrededor pueden hacerle ver que ella es culpable de deshacer la familia, y la que tiene que salir de ese entorno familiar, en lugar de ser el abusador, es a la criatura, y la criatura puede empezar a decir que se lo ha inventado al ver todo este desorden familiar. Yo cada vez que veo en el periódico que a una criatura dice: ay, no, es que me lo inventé porque resulta que como me enfadé porque mi padre no me hizo no sé qué, no sé cuántos, lo inventé. Digo, ay, pobre criatura. De inventar nada, lo tiene que decir para volver a todo el orden familiar y que todos se queden tranquilitos y contentos. Las miserias que produce el incesto. Viola en la niña o en el niño su expectativa fundamental de que su progenitor, padre, madre, hermano mayor, etcétera, es un adulto protector. Esto es lo peor. Más todavía que lo que es el hecho en sí del acto sexual es esto. Se quedan sin confianza, no confían en nadie. Con nosotras, para llegar a que le puedas tocar, tocar solo así, yo primero sé que tengo que tener un gran respeto hasta que pueda en un momento ver que para ella existe la confianza, porque si no se ponen... La confianza la han perdido. Las niñas son iniciadas demasiado precozmente en juegos corporales y en actividades sexuales. Pueden tener un lenguaje que no es propio de su edad por todo lo que están viviendo. El silencio que le impone el adulto viola la primera ley de higiene mental, de poder compartir todas las emociones vividas con personas de su confianza. Esto es otro daño mental, de que se lo tienen que guardar y no pueden decirlo porque el agresor las hace un lavado de cerebro, que esto es un daño enorme para la higiene mental de las chiquillas que van a ser mayores con esto que llevan como una cruz dentro. Las menores están aterrorizadas por las amenazas que recibe del otro. Llegan a creerse responsables del incesto y se sienten cómplices del agresor. Encima, ellas creen, y hasta en la terapia, cuando estamos en el grupo, que han sido culpables porque en algún momento hasta han sentido una sensación placentera. Claro, lo bueno que tiene en el grupo es que todas las que están allí, que han pasado por lo mismo, hay algunas que ya han hecho un proceso mental más avanzado y le dicen: tú no tuviste la culpa porque eras muy pequeña y tú simplemente tu cuerpo ha reaccionado en ciertos momentos a un estímulo, pero sin que tú seas culpable de eso. Eso es buenísimo, porque no se lo dice la psicóloga, se lo dice otra que ha sufrido lo mismo que ella, pero que ya su proceso mental está más avanzado. Nuevas victimizaciones de las víctimas de abusos sexuales. Resulta que estas mujeres, que cuando fueron pequeñas fueron abusadas, encima tienen que pasar luego por abusos, por victimizaciones secundarias y terciarias de los servicios sociales, de las policiales, de los sanitarios, de los judiciales. Bueno, fijaros, yo os voy a decir una anécdota de cómo empecé con este tema y cómo estoy ahora. Yo cuando empecé como feminista en el grupo de mujeres que habían sido abusadas en su infancia, me parecía que para todas era importantísimo que lo denunciaran y que esto se visibilizara. Y era una de las partes de las sesiones en las cuales pues se les impulsaba a todas las del grupo a que ya no solo por ellas, sino por todas las demás lo dijeran. ¿Qué pasa cuando van estas mujeres a estos servicios o sobre todo cuando llegan al juicio? Pues que todo lo que han avanzado en la terapia aquí les vuelven para atrás, porque empiezan que si a buscarle
todos los recovecos, igual que las que han sido violadas, pero en criaturas que las vuelven a preguntar una vez y otra vez, y que dicen, no, es que a ti lo que te han es mal metido, porque es que esto te lo estás inventando, es que es mentira. Entonces, todo eso para ellas es terrible. Claro, yo cuando me di cuenta de todo esto, de cómo está este sistema patriarcal, empecé a reflexionar con ellas y a ser muy sincera y decir, bueno, vamos a ver qué pasa en los juicios. Y entre todas veíamos y analizábamos lo que pasa en una sesión y qué es lo que les van a decir. Y entonces yo les decía, bueno, de momento cada una que vea su proceso, que nadie os juzgamos, que bastante habéis tenido hasta ahora como para que encima os echemos otro peso de responsabilidad. Yo como feminista quisiera que esto se viera, pero vamos a esperar a que cada una vea si es su momento y si no lo es, pues tranquilas, no pasa nada. Seguiremos luchando todas las que podamos para que esto se vea. La cuestión es que he tenido la satisfacción de que algunas, no en ese momento, sino que posteriormente, cuando ya están fortalecidas y bien, han venido a decirme, yo ahora sí puedo. Y yo ahora he buscado al médico, no sé qué es la prueba, qué tal, porque yo esto lo voy a hacer por todas las demás. Digo, perfecto. O sea, no es por venganza, sino que es por salud mía y por todas las demás mujeres, para que esto se sepa. Así que en esta dirección, nosotras ahora no presionamos a ninguna mujer que ha sido incestuada en su infancia, porque realmente bastante tienen y nadie tiene por qué ser una heroína a costa de su propia salud mental. Esto, si queréis, luego lo hablamos. Bueno, el trabajo terapéutico que hacemos en el espacio entre nosotras. Lo primero, una entrevista diagnóstica, de ahí vemos el itinerario que le corresponde. Hay algunas que empiezan por este tema, pero otras no. Otras empiezan primero por un tema más general de ver el por qué las mujeres estamos con muchas más depresiones, etcétera, para ir preparándolas. Empiezan en una terapia individual, luego pasan a talleres y de ahí sacamos luego nosotras la investigación de datos y resultados. En la entrevista diagnóstica se hace una información del estado general, la salud, la historia de vida, el análisis que recogemos de datos y la determinación que nos parece más adecuado para ella. Bueno, no me voy a meter en los distintos itinerarios, que es muy técnico. Hay unas que sí son conscientes cuando llegan, demandan la ayuda directa para este tema, otras cuando reconocen después de haber sufrido el abuso sexual, pero que no es consciente de sus efectos, demanda otro tipo de servicio nuestro. Y luego cuando hay otras que tienen dudas y niegan que lo han sufrido. Es muy normal que tengan amnesia, llamamos amnesia psicógena, o también por miedo a enfrentarse a estos hechos que sabe que va a producir en su familia y en todo su entorno un verdadero terremoto y no desea trabajarlo. Los objetivos, nosotras con las que ya quieren hacer este tipo de terapia, es aprender a nombrarlo primero y a definir su problema, este que le han creado, romper el silencio, eso es lo primero. Después ya pasamos a que puedan identificar cuáles son los efectos de ese abuso en su vida, tanto desde pequeñita como hasta la actualidad. Luego, reconstruir su sexualidad y, sobre todo, recuperar la confianza perdida, que esto es lo más difícil. Desculpabilizarse, esto también es muy difícil, y autovalorarse, situando las responsabilidades del abuso sexual donde están, en el agresor, no en ellas. Aprenden a tener el control sobre sí misma y sobre lo que les sucede. Y, sobre todo, sanar de las heridas y pasar de víctimas a ser sobrevivientes. Fijaros, yo siempre les digo que esto es como una herida muy fuerte, no va a quedar totalmente limpia, pero sí una cicatriz bastante aceptable. Y entonces con eso nos reímos todas un poquito. ¿Y cómo va nuestra cicatriz? Pues bueno, la mía todavía está un poco fea. Pues bueno, pues venga, vamos para adelante y llegará un momento en el cual podremos ver con perspectiva que esto que me ha pasado a mí le ha pasado a muchas mujeres solo por el hecho de ser mujer en una sociedad patriarcal. Y la manera de sanar de nuestras heridas, yo lo decía el otro día y en el libro lo digo, es mediante la ética feminista, que ya que el machismo nos hace enfermar, el feminismo nos puede hacer sanar. Y entonces, como me pasan un papelito, con esto me queda precioso. Sí, sí.
Muchas gracias, Sole. Sí te ha quedado precioso el final. Tiene la palabra Bárbara Tardón. Te dejo, gracias. A mí pásame esto 2 minutos antes, por favor. Porque esto ha sido muy oportuno. Hola, buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización por invitarnos, por darnos la oportunidad a la Fundación para la Convivencia Espacia de compartir la campaña Violadas y Expulsadas, especialmente además a Rosa y a Marta Torres. Vamos a ver. Bien. La campaña Violadas y Expulsadas es una campaña que nace y se lanza el día 21 de noviembre de este año, del año 2013. ¿Por qué? ¿Por qué lanzamos la campaña Violadas y Expulsadas? Bueno, pues básicamente porque después de muchos años de experiencia en la intervención y atención a víctimas de todas las formas de violencia sexual, hemos detectado que existe un grupo determinado de mujeres que por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, entendemos vulnerabilidad como una falta de derechos, ¿vale?, por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, que son las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, creíamos que era el momento adecuado de dar voz y de denunciar el infierno al que cada día se enfrentan las mujeres. Perdona, porque es que tengo que poner unos vídeos. Bien. Desde el año 2008, la Fundación, la asociación, trabaja en diferentes ámbitos relacionados con la violencia hacia las mujeres, hacia los niños y las niñas. Y como se estaba comentando al inicio de la presentación, fuimos detectando situaciones como estas. La policía ni una palabra, no pregunta nada de nada. Me parece extraño. Yo no soy muñeca, yo persona, sí. Tengo otro país, no, yo soy persona, sin papel. U otras situaciones completamente también invisibilizadas. Hemos tenido que ayudarle, pero no es lo mismo vivirlo, porque eso te produce una serie de sensaciones que es un miedo, una inseguridad, por mucha fuerza que tengas, es como si se te acabara todo. Bien. Bueno.